Tengan todos muy buenas tardes, buenos días, sea la hora que nos escuchan y nos puedan ver. En esta mañana o en este día vamos a iniciar con una serie de podcasts. El día de este día lo hemos denominado Justicia en dos caminos, el proceso penal común versus el de crimen organizado. En este podcast, en donde hablamos sobre el derecho penal salvadoreño con claridad, actualidad y fundamento legal. Hoy vamos a comparar el proceso penal común con el procedimiento regulado y aplicable al crimen organizado y que se contempla en la Ley Especial contra el Crimen Organizado, cuyas reformas se encuentran vigentes y actualizadas hasta agosto del año 2025. Es un tema central hoy en día porque no todos los delitos se procesan igual, cuando detrás hay una estructura criminal organizada. El Estado activa un procedimiento más robusto para desarticularlas. Hoy te contamos cómo funciona esa diferencia en la vida real del sistema judicial salvadoreño. En primer lugar, el proceso penal común. El proceso penal común es el que regula el Código Procesal Penal, que consta de varias etapas. Empecemos por la primera, que vamos a denominar en la fase de investigación. Esta etapa es clave porque aquí se define si el hecho constituye delito y quién podría ser el responsable. Exacto, según el libro segundo del Código Procesal Penal, todo inicia con la denuncia o aviso del delito. Artículo 229 del Código Procesal Penal. La persona que presencia la comisión de un delito debe informarlo a la Fiscalía, a la Policía o al juez de paz. Luego, la Fiscalía General de la República dirige la investigación y coordina con la policía. Se pueden practicar actos urgentes como inspecciones, entrevistas, reconocimientos y aseguramiento de evidencia. Esa es una fase predominante e inquisitiva, pero ya como control judicial cuando hay restricción de derechos fundamentales como allanamiento o interceptaciones. Luego viene, una vez judicializado el caso, una presentación de requerimiento, lo que es la audiencia inicial. Cuando la Fiscalía ya tiene elementos suficientes, presenta el requerimiento fiscal ante el juez de paz. Luego de la presentación, el juez señala una audiencia. Esta es la audiencia inicial, en la que se decide si hay probabilidad de que se cometió un delito y participación del imputado, y se debe imponer una medida cautelar. También puede resolverse el sobreseimiento definitivo cuando concurran los presupuestos previstos en el artículo 350 del Código Procesal Penal. Es decir, que esta etapa de la audiencia inicial filtra los casos sin base suficiente y evita procesos innecesarios. Una vez abierta la instrucción, el caso pasa a investigación formal bajo control judicial, lo que significa que el juez, al dictar el auto de apertura de instrucción, transforma la investigación preliminar en una fase procesal formal y la judicializa. En este momento, la causa deja de estar únicamente bajo la dirección de la Fiscalía General de la República y pasa a desarrollarse bajo la vigilancia del juez de instrucción, que tiene la responsabilidad de garantizar la legalidad de todos los actos de investigación. Durante esta etapa, la Fiscalía continúa recolectando los medios de prueba necesarios para sostener la acusación, pero toda diligencia que afecte derechos fundamentales como registros domiciliarios, intercepciones, peritaje o aplicaciones de detención requiere autorización judicial previa. Además, el imputado y su defensa puede practicar activamente a efecto de prueba, impugnar resoluciones, solicitar diligencia conforme a los principios de contradicción e igualdad procesal. El juez de instrucción, por su parte, controla los plazos legales de la investigación judicial, que puede ser hasta 6 meses, que pueden ser prorrogables motivadamente hasta 3 meses más.
Para los delitos menos graves, 6 meses. Para los delitos graves, autoriza actos urgentes de comprobación y vela por el cumplimiento de las garantías de debido proceso. La finalidad esencial de esta etapa es determinar si la acusación fiscal cuenta con pruebas suficientes para justificar la apertura a juicio o si, por el contrario, debe decretarse un sobreseimiento. En síntesis, la instrucción en la fase es la que el Estado formaliza su persecución penal bajo un marco procesal garantista. La investigación ya no depende solo de la iniciativa fiscal, sino que se somete al control de la legalidad, razonabilidad y constitucionalidad del juez, quien actúa como garante del equilibrio entre el poder punitivo estatal y los derechos fundamentales del imputado. La etapa de instrucción, el objetivo principal es lograr una investigación completa, equilibrada, transparente, que permita que el tribunal futuro controlar elementos probatorios sólidos y legalmente obtenidos. En esta fase se practica tanto prueba de cargo como de descargo, que favorecen al imputado y que pueden desvirtuar la hipótesis fiscal. Este equilibrio es fundamental porque la instrucción no busca únicamente confirmar la culpabilidad, sino también descartar toda duda razonable y proteger la presunción de inocencia reconocida en el artículo 12 de nuestra Constitución de la República. El juez de instrucción actúa como un garante del respeto de ese principio, asegurando que cada diligencia se realice dentro de los límites de la legalidad. Toda medida que implique una injerencia de derechos fundamentales, por ejemplo, la intervención de comunicaciones, un registro en un domicilio o una detención prolongada, requiere su autorización expresa, sustentada en razones objetivas y proporcionales. Esta función no es meramente formal, representa un auténtico control de constitucionalidad en el ámbito procesal penal que impide abusos de la investigación. Además, el juez supervisa que las actuaciones de la Fiscalía y la Defensa se desarrollen en igualdad de condiciones, aplicando el principio de contradicción previsto en nuestro Código Procesal Penal. Ello implica que cada parte puede conocer, debatir o también presentar prueba contra la otra parte, así como solicitar prácticas de nuevos actos probatorios. La defensa particular también puede promover o solicitar inspecciones, peritajes, declaraciones, todo lo que favorezca a su representado, con el propósito de buscar la verdad real. Por tanto, la labor del juez no se limita a autorizar diligencias, sino que implica una vigilancia activa sobre la razonabilidad de la investigación. Su papel consiste en evitar que la instrucción se prolongue indebidamente o derive en una persecución arbitraria, garantizando que la prueba obtenida sea legítima, pertinente y suficiente para fundamentar en su momento una acusación coherente. En ese sentido, la instrucción se dirige como una etapa de equilibrio entre el poder de investigar y el deber de proteger derechos fundamentales, donde la verdad procesal puede contribuir a través del equilibrio y la equidad. Al concluir la etapa de instrucción, cuando la Fiscalía General de la República considera que ha reunido los elementos necesarios para sustentar su postura, presenta ante el juez el denominado dictamen fiscal, acto procesal de cierre de la investigación y antesala a la audiencia preliminar. Este documento tiene un valor trascendental, pues traduce el resultado de toda la actividad investigativa en una posición jurídica concreta: acusar, sobreseer o solicitar diligencias complementarias conforme al artículo 355 del Código Procesal Penal. El fiscal puede realizar 3 tipos de peticiones en su dictamen, dependiendo de la valoración jurídica y probatoria del caso. En primer lugar, puede formular acusación cuando a su juicio existen elementos suficientes que acreditan la existencia del delito, la participación del imputado. En esta acusación debe presentarse por escrito y contener la relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos impugnados, la calificación jurídica provisional, la prueba que los respalda y la solicitud de apertura a juicio. En esta hipótesis, el fiscal pasa de una labor investigativa a una posición activa de parte acusadora, asumiendo la responsabilidad de sostener su pretensión penal ante el tribunal de sentencia. En segundo lugar, el fiscal puede solicitar el sobreseimiento ya sea provisional o definitivo cuando considere que los hechos no constituyen delito, que el imputado no ha tenido participación en ello, que la acción penal se ha extinguido por alguna causa, por ejemplo, prescripción, muerte del imputado, o cuando
la prueba no es suficiente para llevar a cabo el juicio. Y sostener que el imputado ha cometido el delito. Asimismo, el ente fiscal puede solicitar la aplicación de un criterio de oportunidad, la suspensión condicional del procedimiento, la aplicación de un procedimiento abreviado, la homologación de acuerdos conciliatorios en sede administrativa. Desde una perspectiva doctrinal, el dictamen fiscal representa el momento procesal en que la investigación está transformando en decisión jurídica, pues a través de este escrito la Fiscalía exterioriza su convencimiento sobre la viabilidad o no de la acción penal. En consecuencia, el juez de instrucción al recibirlo no puede limitarse solo a la lectura formal, solo cuando esa correspondencia es razonable para convocar a una audiencia preliminar para valorar la acusación resolviendo el sobreseimiento. Así, la presentación del dictamen conforme al artículo 355 del Código Procesal Penal. Este acto, además de sintetizar la estrategia procesal del fiscal, consolida el principio de la legalidad procesal y la tutela judicial efectiva en el proceso penal salvadoreño. Es decir, que el dictamen no es solo un trámite formal, sino una manifestación funcional constitucional que tiene el Ministerio Público en el artículo 193 de nuestra Constitución, que le atribuye la dirección de la investigación de delito y el ejercicio de la acción penal pública. En ese sentido, el artículo 355 plasma en el procedimiento la exigencia de motivación y objetividad. Esa decisión de acusar, de sobreseer o solicitar otro tipo de peticiones deben de ser conforme a criterios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad. Luego de presentado este escrito de dictamen, dentro de las 24 horas, el juez de instrucción debe poner a disposición de las partes todas las actuaciones y evidencias para que sean consultadas en un plazo común de 5 días. Finalizado ese plazo, el juez debe de señalar la fecha para la celebración de la audiencia preliminar, en la cual se debatirá la admisibilidad de la acusación, la pertinencia de la prueba y decidir si el caso pasa a la siguiente etapa o no, que es el juicio. Luego, la celebración de la audiencia preliminar, el juez emite una resolución. Esta resolución se conoce como auto de apertura a juicio. En el caso de que los elementos sean suficientes para continuar a la siguiente etapa. Y ahí mismo el juez admite total o parcialmente la acusación, la prueba que ha sido ofertada, se pronuncia respecto de la medida cautelar del imputado e identifica las partes que participarán en el juicio. Pero el juez encuentra defectos, puede ordenar correcciones o incluso dictar sobreseimiento. Esto en el caso de que no reúnen los elementos o requisitos suficientes para poder considerar que el caso puede continuar a la siguiente etapa procesal. La siguiente etapa procesal, una vez dictado el auto de apertura a juicio, es la denominada audiencia de vista pública o juicio oral. Y llegamos a la etapa más importante del proceso. También, como lo dije, juicio oral y público. En este momento es en el que todo el trabajo de investigación, en la instrucción y preparación se somete frente a un tribunal de sentencia que puede ser por 1 o 3 jueces. Y aquí es donde realmente se busca la verdad procesal de los hechos acusados. Exactamente, esta fase es oral, pública y contradictoria. Es oral porque todo se desarrolla de viva voz frente al tribunal, públicamente porque cualquier persona puede presenciar el debate, salvo las excepciones establecidas en la ley, y contradictoria porque tanto la Fiscalía como la defensa tienen el mismo derecho de presentar pruebas, interrogarlas y debatirlas. Antes de iniciar el juicio, cuando es el juez de sentencia, fija el día y hora para la celebración de la audiencia pública y dentro de las 48 horas de recibir el expediente remitido del Tribunal de Instrucción. La audiencia no puede celebrarse antes de 10 días ni después de un mes. Es un tiempo por medio del cual el tribunal notifica a las partes, cita a los testigos y peritos y ordena la comparecencia de los objetos, documentos y adopta medidas necesarias para garantizar el desarrollo de este juicio oral. Así se ha llegado el día del juicio, el tribunal se constituye en la sala de audiencia, el presidente verifica la presencia de todos los imputados, defensores fiscales, testigos, peritos e intérpretes.
Luego declara abierta la vista pública, explica al imputado la importancia de este acto y ordena la lectura del auto de apertura a juicio. A partir de ese momento el fiscal y el querellante, si así lo hay, exponen oralmente la acusación. Después se pasa al debate probatorio. En esta etapa se presentan las pruebas de cargo y de descargo, la declaración de los testigos, la incorporación de los documentos y peritajes, las inspecciones y todos aquellos elementos y medios probatorios admitidos. Cada parte puede interrogar, contrainterrogar y solicitar aclaraciones. Incluso los jueces o el juez pueden hacer preguntas directas para esclarecer o tener claridad de los hechos siempre que se mantenga la imparcialidad. Y es importante destacar que durante el juicio el tribunal solo puede fundar su decisión en las pruebas debatidas en audiencia, es decir, ninguna prueba obtenida fuera de la vista pública puede tener valor si no es introducida formalmente en ella. Esto refleja el principio de inmediación porque los jueces deben haber percibido directamente la prueba para valorarla. Además, durante el desarrollo del juicio pueden presentarse incidentes procesales como recusación, objeciones a preguntas, solicitud de exclusión probatoria, peticiones de medidas cautelares. Sin embargo, el juez debe resolver de inmediato para no entorpecer la continuidad del debate. La oralidad y concentración son esenciales para garantizar un proceso ágil y transparente. Finalizada la presentación de la prueba, se abre el espacio para los alegatos finales. Primero habla la fiscalía, luego el querellante si lo hay, y finalmente la defensa. Cada uno expone su valoración sobre los hechos y la prueba producida. El imputado tiene el derecho de producir en su última palabra, reafirmando su inocencia o explicando su versión de los hechos. Después de todo esto, el tribunal o el juez se retira a deliberar en privado. Esta deliberación es secreta y se realiza de forma continua. Los jueces o el juez examinan toda la prueba que ha desfilado en audiencia, deliberan sobre los hechos acreditados, la calificación jurídica y finalmente emiten un fallo, el cual debe de ser motivado en un documento escrito denominado sentencia, en el que se debe establecer las circunstancias de hecho y de derecho de la decisión. Es así, la sentencia debe contener 3 elementos esenciales. Primero, la identificación del tribunal y las partes. Segundo, la excepción clara de los hechos probados y la valoración de la prueba. Y tercera, la fundamentación jurídica, es decir, las normas penales y procesales que sustentan la decisión según la valoración del tribunal. Puede dictarse condena o absolución. No hay que olvidar que contra la sentencia emitida se pueden interponer los recursos ya previstos en nuestro Código Procesal Penal. En primer momento la apelación y en segunda instancia el recurso de casación, dependiendo del tipo de resolución y el órgano que se haya dictado. Con ello se garantiza el derecho a una revisión judicial y corrección de posibles errores de hecho o de derecho por parte del juez. En resumen, la vista pública es el momento de la verdad del proceso penal. Aquí concreta el principio de contradicción, la publicidad del juicio y el derecho de defensa. Esta instancia donde el juez escucha directamente a las partes, analiza la prueba y dicta la decisión final que pone fin a la controversia penal. Exacto, y es por eso que esta etapa es considerada el corazón del proceso penal, porque es donde el Estado a través del tribunal confronta las pruebas frente al acusado bajo el escrutinio público, asegurando que la justicia no solo se haga, sino que también se vea cómo se hace. La siguiente etapa, si en caso se resultara una sentencia condenatoria, es la ejecución de la pena. Después de que el tribunal dicta sentencia y la sentencia queda firme, comienza la fase de ejecución de la pena. Es el tramo final del proceso penal en donde se hace efectiva la decisión judicial. Aquí el objetivo no es seguir debatiendo la culpabilidad, sino asegurar que la condena se cumpla de acuerdo con la ley y con respecto a los derechos humanos del condenado. Así es, en esta etapa interviene una figura muy importante, el juez de vigilancia penitenciaria y de ejecución de la pena. Su función es controlar que la sanción impuesta por el tribunal se ejerza correctamente, sin abusos y sin desviaciones. Este juez actúa como garante del equilibrio entre la autoridad del Estado para castigar y la dignidad humana de la persona condenada. Esta etapa no se trata solo de vigilar,
que alguien esté cumpliendo una pena en prisión. El juez también decide sobre situaciones que pueden modificar el cumplimiento de la pena, por ejemplo, la rendición de pena por trabajo de estudio, la libertad condicional, la conmutación o sustitución de la pena, o incluso la modificación de medidas de seguridad cuando el condenado demuestra avances en el tratamiento. Correcto, también se conoce las peticiones relacionadas con el traslado de internos, el cumplimiento de penas no privativas de libertad o los beneficios penitenciarios que dependen de un buen comportamiento, la inserción social y la evaluación técnica del recluso. Todo eso regula dentro del marco del Código Procesal Penal y la ley penitenciaria, buscando siempre la reintegración y no solo el castigo. Y hay algo esencial en esta etapa: la ejecución de la pena también es una etapa jurisdiccional, lo que significa que sigue siendo controlada por un juez y no solo por la administración penitenciaria. Así que se garantiza que toda decisión que afecte derechos del condenado puede, como traslados, el acceso a beneficios o cumplimiento de medidas de seguridad, tengan una base legal y una resolución judicial motivada y controlada. Eso evita arbitrariedades y asegura que el Estado cumple su función punitiva dentro del marco del derecho. Recordemos que el fin de la pena no es únicamente castigar, sino reeducar, rehabilitar y reinsertar socialmente al condenado. Por eso esta etapa se considera una proyección del principio de humanidad de las penas, que impregna todo el sistema penal salvadoreño. También es importante mencionar que en esta fase se hace efectiva la reparación civil, es decir, se ejecutan las medidas de restitución, indemnización o resarcimiento económico a favor de la víctima. Con ello se cumple la dimensión restaurativa de la justicia penal. No solo se castiga al culpable, sino que se busca reparar el daño causado. Y cuando la pena o las medidas impuestas se han cumplido completamente, el juez dicta una resolución de extinción de la pena, con la cual concluye oficialmente el proceso penal. A partir de ese momento, el condenado recupera plenamente sus derechos, salvo las restricciones expresamente dispuestas por la ley. En resumen, esta última etapa cierra el ciclo del proceso penal y es el punto en el que la justicia se materializa, no solo desde la sanción, sino también desde la reintegración y la reparación. El proceso penal común termina solo cuando se logra ese equilibrio entre el cumplimiento de la pena, la protección de los derechos del penado y la satisfacción del interés de la sociedad. Exactamente, porque la justicia no termina con la sentencia, se completa cuando la pena se ejecuta conforme a la ley y con humanidad. Solo así se cumple el verdadero propósito del derecho penal: proteger a la sociedad, pero sin renunciar al respeto de la persona. Ahora vamos a conocer el otro procedimiento regulado en nuestra legislación, que es lo denominado la denominada ley contra el crimen organizado. Esta en principio regula en su artículo 3 y 4 que existen tribunales pluripersonales conformados por 4 jueces, cámaras especializadas contra el crimen organizado conformadas por 3 magistrados, cada uno con independencia, disponibles en todo momento, incluso fuera del horario hábil. Y cuando hay menores, los jueces de menores actúan solo como garantes de derechos sin juzgar los delitos. Porque son los otros jueces los que conforman el tribunal los que tendrán la responsabilidad de resolver la situación de estos. Tras el juicio, de estos tribunales también vigilan la ejecución, que equivale a las funciones del juez de vigilancia penitenciaria. Vamos a hablar sobre el objeto y cómo es que se activa o inicia este procedimiento especial. Ahora entraremos en la parte central de la Ley Especial contra el Crimen Organizado, conocido como LECOT. Según el artículo 1 de esta ley, tiene su propósito muy claro: procesar judicialmente a las organizaciones criminales o terroristas, sean nacionales o extranjeras, que actúan con una estructura jerárquica establece y permanente. En otras palabras, no se dirige a hechos aislados, sino a unas agrupaciones que operan de forma sistemática
cometiendo delitos como una empresa delictiva. Así es. Y la norma no solo abarca a quienes ejecutan directamente los delitos, sino que también a toda la estructura organizativa, incluyendo a los líderes, mandos intermedios, colaboradores, enlaces financieros o logísticos. También la finalidad de este régimen especial es desarticular por completo la organización, atacando sus redes de financiamiento y capacidad operativa. Y por eso la ley no solo se limita a castigar a individuos, sino que busca neutralizar el funcionamiento de todo el aparataje criminal. Y eso es clave porque este modelo, el objeto del proceso penal cambia, mientras que en el procedimiento común se juzga a una persona como un hecho. Aquí el Estado persigue a una estructura criminal completa, con todos sus integrantes y ramificaciones. La idea es pedir que continúe funcionando e incluso si alguno de sus miembros se reemplaza, en pocas palabras, el blanco del proceso no es delincuente individual, sino la organización como objeto colectivo de poder. También vale aclarar algo que genera confusión. La LECOT no se implica solo la determinación de delito, como concurría antes de la reforma. Hoy en día puede aplicarse en cualquier delito del Código Penal, siempre que sea cometido bajo la modalidad del crimen organizado. Es decir, basta con que exista una estructura jerárquica, coordinación funcional y permanencia en el tiempo, no importa si se trata de homicidio, extorsión, fraude informático o tráfico ilícito de bienes. Lo determinante es que haya una organización detrás. Exactamente. Y la ley contempla aquellas estructuras que usurpan funciones del Estado, como las que imponen control territorial, ejercen coerción sobre comunidades o sustituyen de facto la autoridad pública. De ahí que este procedimiento especial sea una herramienta procesal para combatir fenómenos delictivos que superan la capacidad del proceso penal ordinario. Otro aspecto importante es la aplicación de esta ley especial no es automática. Su activación o su inicio debe ser solicitada por la Fiscalía General de la República cuando determine que los hechos investigados corresponden a una estructura criminal organizada. A partir de esa solicitud, que es denominada solicitud de imposición de medida cautelar, el juez competente declara la causa que es competencia de esta jurisdicción y desde ese momento el proceso se somete a las reglas especiales que la ley establece por medio del juez competente, de los plazos diferenciados y audiencias únicas abiertas. Esto significa que una vez activado el procedimiento especial, el caso sale al ámbito del procedimiento común y pasa a la competencia de los tribunales contra el crimen organizado, creados específicamente para atender estas causas. Estos tribunales operan bajo criterios de especialización, confidencialización y seguridad reforzada, justamente por la naturaleza de los delitos y el riesgo que implica para jueces y fiscales y testigos. Entonces podríamos resumirlo así. El proceso penal común busca determinar la responsabilidad de una persona en un delito. En cambio, el procedimiento especial de la ley contra el crimen organizado busca desmantelar una organización criminal. Por eso la ley se enfoca en la estructura, en sus vínculos, jerarquía y mecanismos de operación. No basta con encarcelar a un miembro, el objetivo es impedir que la organización siga existiendo. Y justamente por este enfoque estructural, el proceso especial introduce mecanismos distintos como la acusación conjunta contra todos los miembros identificados, la posible aplicación del proceso a nuevos integrantes y la audiencia única abierta que permite mantener vivo el proceso mientras haya imputados pendientes de juzgamiento. Todo esto busca que la justicia sea más efectiva frente a estructuras complejas que se generan fácilmente. En síntesis, el artículo 1 de la Ley Especial contra el Crimen Organizado redefine la logística del proceso penal tradicional. Pasa de castigar hechos aislados a desmantelar sistemas delictivos organizados. Y aunque se trate de un procedimiento excepcional, sigue siendo garantista porque mantiene la intervención judicial, la defensa técnica, que es indispensable, y el principio de legalidad. La diferencia está en su enfoque estratégico, atacar el crimen desde su raíz y no solo desde manifestaciones individuales. Exactamente.
La LECOP representa la respuesta del Estado ante el fenómeno criminal, que ya no se limita a individuos, sino a redes estructuradas con poder económico, territorial y social. Por eso, el de entender su objeto es esencial. No se trata solo de juzgar, sino de desarticular, y ese es el primer paso para entender por qué todo procedimiento tiene reglas especiales desde los tribunales hasta la audiencia. Bueno, la siguiente etapa o la siguiente parte es sobre la dinámica procesal, que se encuentra establecida en el artículo 17 de la Ley contra el Crimen Organizado. La Ley contra el Crimen Organizado introduce un modelo procesal totalmente distinto al proceso penal común. Todo comienza cuando la Fiscalía General de la República identifica a los detenidos pertenecientes a una estructura criminal organizada. En ese momento, la Fiscalía solicita formalmente al juez que asigne la causa a la estructura criminal correspondiente. Exactamente. Y lo novedoso es que el juez, con la sola vista de la solicitud, puede imponer una medida cautelar sin necesidad de realizar una audiencia previa, como anteriormente se hacía, siempre que los elementos presentados por la Fiscalía sean suficientes para fundamentar y justificar el peligro procesal y el riesgo de fuga. Este paso agiliza el control judicial inicial y busca asegurar la continuidad de la investigación frente a organizaciones que suelen tener una gran capacidad de evasión. En este esquema rompe que la rigidez del proceso común. En el procedimiento ordinario, el juez debe celebrar una audiencia para decretar medidas cautelares, pero en el caso del régimen especial, la urgencia y el riesgo justifica que el juez pueda actuar de inmediato, garantizando la eficacia del sistema frente al crimen organizado. Luego de resuelta la medida cautelar, el proceso entra a su etapa de investigación con el control judicial, pero bajo una lógica distinta. El plazo que la Fiscalía para que presente la acusación es de hasta 24 meses. Ese plazo largo no significa impunidad, sino una respuesta compleja a este sistema estructural, este tipo de investigaciones, porque estamos hablando de organizaciones con una jerarquía, con financiamiento, con comunicación cifrada y operaciones simultáneas en varios sectores del territorio, tanto nacional y extranjero. Y la ley también permite que la Fiscalía presente una acusación parcial. Eso significa que puede acusar solo a los miembros de la estructura contra quienes ya tiene pruebas suficientes, mientras que sigue la investigación al resto. Este mecanismo evita que el proceso se paralice por completo y permita avanzar judicialmente contra quienes ya están suficientemente vinculados a los hechos. Es una forma inteligente de equilibrar el principio de celeridad con la complejidad del caso. La acusación parcial mantiene viva la acción penal, garantiza el derecho de defensa de los acusados y permite que el Estado siga persiguiendo a los miembros restantes sin violar plazos ni derechos fundamentales de las personas procesadas. Y algo muy importante, si la Fiscalía no presenta el dictamen acusatorio dentro del plazo legal, el juez debe intimar al fiscal superior. Si aún así no hay respuesta, el juez dicta sobreseimiento definitivo a favor de los imputados y levanta la medida cautelar. Esto demuestra que, aunque el procedimiento sea especial, no limita el control judicial ni el principio de legalidad. En efecto, este procedimiento especial no significa arbitrariedad, significa que el Estado cuenta con más herramientas, pero sigue sometido al control de un juez. Si el fiscal no cumple con los plazos, el proceso no puede mantenerse indefinidamente abierto. En ese sentido, la ley contra el crimen organizado preserva la garantía del debido proceso, aunque adopte los tiempos y formas diferentes al proceso común por la realidad de las estructuras criminales, que es un hecho complejo. Otra novedad relevante es que la acusación parcial no se considera un cierre del proceso, sino una especie de segmentación procesal. Esto es decir, el fiscal puede llevar a juicio a los primeros acusados mientras la investigación continúa contra los demás. Así, el caso se mantiene activo dentro del mismo expediente sin necesidad de abrir causas por separadas. Eso evita duplicidad procesal, reduce el riesgo de contradicciones judiciales, además refuerza el principio de economía procesal,
puesto que una sola investigación, un mismo juez, una misma estructura claramente identificada, pero con distintas etapas de avance según el grado de prueba disponible. En resumen, el artículo 17 de la Ley contra el Crimen Organizado diseña una dinámica procesal flexible, continua y estructural, pensando para enfrentar organizaciones criminales que operan con poder, por coordinación y persistencia. Esta norma permite que el proceso avance sin quedar atrapado en los plazos breves del procedimiento común, pero sin renunciar al control judicial y los derechos fundamentales de los imputados. Podríamos decir que el artículo 17 representa el corazón operativo del procedimiento especial regulado, la celeridad de la medida cautelar, plazos amplios de investigación a toda la estructura, acusaciones parciales como instrumento de avance y un control judicial efectivo ante el incumplimiento fiscal. En conjunto garantiza que la justicia penal pueda actuar frente a organizaciones de alta complejidad sin sacrificar los principios básicos del debido proceso. Así es. En la práctica, esta dinámica procesal se traduce a eficiencia, control y equilibrio. El Estado mantiene su capacidad de persecución, pero el juez conserva la función y límite y garantía. Y esa es precisamente la esencia del modelo especial salvadoreño frente al crimen organizado. Bueno, ya hemos mencionado que se realizará una audiencia única abierta y esto está regulado en el artículo 18 de la ley especial. Una vez que la Fiscalía presenta la acusación que debe reunir los requisitos que establece el artículo 355 del Código Procesal Penal, tal y como lo establece el procedimiento común, el juez tiene un plazo muy corto, 3 días para convocar a una audiencia única abierta, el cual debe celebrarse dentro de los 60 días siguientes, es decir, que el proceso no se detiene, sino que avanza a un ritmo rápido, continuo y controlado. Y si aquí es esta única característica más interesante del procedimiento especial, esta audiencia no se cierra después de una primera realización, sino que permanece abierta mientras existan miembros de la estructura criminal que aún no hayan sido juzgados. Es un formato dinámico, acumulativo que permite seguir incorporando nuevos imputados conforme las investigaciones progresan. Este modelo marca una diferencia enorme con el proceso penal común, donde cada imputado tiene su propio juicio o su propia causa. En cambio, bajo el régimen de la ley especial contra el crimen organizado, el juez puede seguir conociendo dentro del mismo proceso, juzgando a los integrantes que vayan siendo identificados, siempre que se demuestre su pertenencia o vinculación a la estructura o organización criminal. Exacto. La ley prevé que la Fiscalía proponga al juez los nuevos imputados a medida que va avanzando, que los va vinculando a la estructura criminal, en función de la jerarquía y el rol que desempeña. El juez decide si admite su incorporación al proceso y, en su caso, programa su participación dentro de la audiencia abierta. De esta forma, el proceso permanece vivo, adaptándose al tamaño y evolución de la estructura criminal. Además, esta modalidad permite dictar sentencias parciales, es decir, el juez puede resolver respecto a la situación jurídica de los imputados que ya fueron juzgados y continuar el proceso con los demás. Así se evita que la justicia se paralice esperando que se capturen o se investiguen a todos los miembros. Cada sentencia parcial tiene la misma validez de una sentencia definitiva y se incorpora al expediente común. Y eso es muy importante en contextos donde las estructuras criminales son extensas y dispersas. Este mecanismo asegura que los responsables ya procesados no queden en una especie de limbo procesal, mientras que continúa investigando a los faltantes. Es una manera de garantizar que el sistema judicial avance y no se vea superado por la magnitud del fenómeno criminal. Pero la ley prevé un límite temporal. Si dentro de 2 años consecutivos de la última audiencia abierta no se presentan nuevos imputados ni pruebas relevantes, el juez, previa consulta u opinión con la Fiscalía, puede declarar el cierre de la audiencia. Sin embargo, si posteriormente aparecen nuevos miembros o una nueva actividad criminal de la misma estructura, el juez puede reabrir el proceso. Es decir, que el caso nunca muere mientras la organización siga activa. Es flexible,
convierte a la audiencia única abierta. Es el eje central del procedimiento especial. No se trata de un solo acto procesal, sino de un espacio judicial permanente que puede ampliarse, reanudarse o cerrarse según las necesidades de la investigación. Representa una justicia penal adaptada a la dinámica real del crimen organizado, donde las estructuras son mutables, pero el control del Estado debe permanecer constante. Podríamos decir que es una audiencia viva, una especie de tribunal en marcha que no se agota en un solo día, sino que se mantiene activa mientras haya vínculos por investigar o integrantes pendientes que buscar. Con esto, la Ley Especial contra el Crimen Organizado logra un equilibrio entre eficacia y legalidad, garantizando que el proceso siga siendo continuo, judicialmente supervisado y respetuoso de derechos fundamentales. Y en definitiva, la audiencia única abierta materializa la esencia del régimen especial. Es un proceso único, flexible y estructural que acompaña la desarticulación de una organización criminal en todas sus etapas. No es solo un juicio más rápido, sino un modelo pensando para enfrentar un fenómeno delictivo que no se detiene. El recurso en el procedimiento especial en base al artículo 19 de la Ley Especial. Aunque la Ley Especial controla el crimen organizado, tiene su propio diseño procesal, no limita las garantías del derecho de impugnación. El artículo 19 establece expresamente que las partes pueden interponer los mismos recursos reconocidos en el Código Procesal Penal. Esto significa que, aún dentro de un régimen especial, sigue existiendo los mecanismos para revisar las decisiones judiciales, revocatoria, apelación y casación, según la naturaleza del acto impugnado. Esta disposición conforme que el proceso especial no es un sistema cerrado o autoritario, sino un modelo con reglas específicas que mantiene el equilibrio entre la eficacia del Estado y el control judicial efectivo. De esta manera, la Ley Especial conserva el principio de doble instancia, que es un componente esencial del derecho de defensa y el debido proceso reconocido en el artículo 12 de la Constitución. Así es, pero hay un matiz importante que lo diferencia del proceso común. En el régimen de crimen organizado, el recurso interpuesto suspende los efectos de la resolución recurrida hasta que la Cámara emite una decisión definitiva. Esto significa que el acto impugnado, ya sea sobre una medida cautelar, una resolución sobre prueba, incluso una sentencia parcial, no puede ejecutarse mientras el recurso esté pendiente de resolución. Esta suspensión tiene un propósito doble. Por un lado, garantizar la legalidad y seguridad jurídica del proceso, evitando que se ejecuten decisiones que luego podrían ser revocadas. Y por el otro, protege la integridad del sistema especializado, asegurando que la Cámara tenga un control jerárquico y uniforme sobre la interpretación de la ley en casos complejos. En este contexto, donde las decisiones judiciales pueden tener impacto estructural, por ejemplo, sobre grupos numerosos o redes completas, este control previo resulta indispensable. Esa precisión es clave porque es un proceso de crimen organizado. La coherencia de la resolución es fundamental. La suspensión de los efectos impide que existan actuaciones contradictorias entre distintos tribunales o que se ejecuten una medida que después deba anularse. Además, la Cámara Especializada tiene el mando de resolver con celeridad, precisamente para evitar que el proceso quede estancado. La idea no es generar demora, sino asegurar que las resoluciones sean firmes, legítimas, antes de continuar con la siguiente fase. De hecho, este esquema evita una práctica común en procesos complejos, las apelaciones sucesivas que fragmentan el procedimiento. Aquí el control está concentrado, lo que permite una administración de justicia más ordenada y previsible sin sacrificar derechos. Y hay un elemento muy importante en el artículo 19 que responde directamente a la experiencia práctica de los tribunales. La norma establece que no se permite la recusación de los magistrados por el hecho de haber conocido asuntos incidentales previos del mismo caso. Es decir, los jueces que ya resolvieron un recurso o una incidencia pueden seguir conociendo de recursos posteriores sin que sea una causa de impedimento o excusa. Este detalle, que podría parecer menor, en realidad tiene un impacto enorme en la eficacia procesal
En el pasado, algunas defensas utilizaban estas recusaciones como una estrategia dilatoria, buscando apartar jueces para trazar el avance del proceso. La ley contra el crimen organizado limita esa posibilidad, garantizando la continuidad y estabilidad de los magistrados en el conocimiento del caso. Exactamente, la norma no restringe el derecho de la defensa, sino que impide el abuso del sistema de recusación. Así evita que las estructuras criminales que suelen tener recursos lógicos y económicos utilicen los mecanismos procesales legítimos como las herramientas para obstruir la justicia. En cambio, la ley busca que el proceso avance de forma ordenada con un tribunal especializado que mantenga el conocimiento pleno del caso, asegurando consistencias y especializadas en sus decisiones. En otras palabras, se fortalece la independencia judicial. Los magistrados no pueden ser desplazados por razones fundadas, pero siguen sometidos al deber de imparcialidad y las reglas generales de la responsabilidad disciplinaria. Entonces podemos decir que el régimen de recursos en la ley contra el crimen organizado logra un equilibrio muy fino. Por un lado, mantiene un impacto del derecho de impugnación, lo que garantiza que toda resolución puede ser revisada por un órgano superior, y por el otro, limita las tácticas dilatorias que tanto daño causan al sistema de justicia penal tradicional. En este modelo, que prioriza la celeridad y coherencia judicial sin dejar de proteger los derechos procesales de las partes. En síntesis, este artículo refuerza un principio central del procedimiento especial: una justicia rápida, controlada y especializada, en donde el Estado actúa con firmeza frente a estructuras criminales, pero dentro de los márgenes del debido proceso y la independencia judicial. Así es, el proceso especial no busca sustituir las garantías, sino adaptarlas a la realidad del crimen organizado. Por eso los recursos siguen siendo un medio de defensa, pero bajo reglas que impiden su manipulación. En un modelo de justicia estructural como este, el control judicial sigue siendo un pilar, pero el servicio de la justicia eficiente, firme y verdaderamente funcional. Ahora rápidamente vamos a hacer un ejemplo comparativo para poder entender mejor la diferencia entre el proceso penal común y el proceso especial regulado en la ley contra el crimen organizado. Pensemos en algunos casos concretos. Imaginémonos una pelea o riña entre dos personas en un lugar público. Se agreden mutuamente, se causan lesiones, los testigos llaman a la policía, y este caso se trata como un conflicto entre particulares sin una estructura ni coordinación previa. Aquí se aplica el proceso penal común para el hecho, pueden responder cada uno de manera individual y se realiza una investigación centrada en la responsabilidad personal de los participantes. Exactamente, ahora supongamos que concurre el mismo delito, una agresión o un homicidio, pero no de manera aislada. Detrás hay una organización estructurada con jerarquías definidas, reparto de funciones y permanencia en el tiempo. Por ejemplo, una pandilla o un grupo delictivo que actúa bajo órdenes, controlada un territorio o ejecuta los hechos como parte de su estrategia criminal. En ese escenario, el proceso deja de ser común y pasa a tramitarse bajo la Ley Especial contra el Crimen Organizado. Bueno, y esta es la clave. No es el tipo penal lo que determina cuál proceso se aplica, sino que la forma de organización detrás del hecho. No es por el delito, sino que la forma en cómo se ejecuta. Si hay una coordinación, una estructura jerárquica y permanente, estamos frente a una modalidad de crimen organizado. Lo que cambia no es el delito, como se dijo, sino el marco procesal y judicial con que el Estado va a enfrentar esta acción. Podríamos resumir así: el proceso común busca responsabilizar a una persona, el especial desmantelar una organización. En primero se persigue un hecho, en el segundo se neutraliza un sistema criminal. Esa es la esencia del cambio. La ley deja de mirar solo al individuo y empieza a mirar el poder que hay detrás del delito. Es por eso que ambos procedimientos coexisten y se complementan. El proceso común garantiza una justicia en casos individuales, mientras que el procedimiento especial da una respuesta estructural frente al crimen que actúa en grupo. En conjunto, conforman una justicia penal más integral, capaz de proteger tanto a la sociedad como a las instituciones del Estado.
Con esto llegamos al final de este podcast. Esperamos que haya sido fácil y que haya sido comprensible de manera sencilla y clara cómo es que actúa en nuestro proceso penal ambos procedimientos y que tenga claridad en qué momento o en qué circunstancias van a ser sometidos cada uno de los hechos a cada una de las jurisdicciones antes relacionadas. Con esto pues finalizamos y nos vemos en otra ocasión con otro tema de interés. Que tengan un feliz día.